Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, debido a un error técnico, esta es la segunda vez que vamos a grabar esta parte, que sería el inicio de nuestro nuevo podcast. Así que, nada, démosle la bienvenida a esto nuevo que se llama The Pop AP. ¡Sube! Fuerte el aplauso, eso es, muchas gracias, gracias a todos por estar escuchando, estar extendiendo un poco de su tiempo en este contenido. En esta parte tengo que dar como una breve introducción de qué se va a tratar este podcast, porque claro, pues es el primer capítulo y la idea es que no nos perdamos en el transcurso. Entonces, para que más o menos se hagan una idea, se llama de Poape porque en Chile decimos mucho po y acá en Perú básicamente es mucho p. Ya es como un parafraseo del clásico de pe a pa, que hace referencia a que vamos a hablar como de todo, pero vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con mi país de origen, Chile, y con el país en el que estoy viviendo, que es el Perú, ¿ya? Entonces, claro, es esta mirada como de un chileno que vive en Perú y que más o menos un poco analizo cómo se comportan estas distintas sociedades. Ya no es bajo ningún punto de vista una competencia. Entonces hoy día vamos a revisar una palabra, la palabra de la semana, la palabra chilena de la semana, que le voy a meter spoiler. Para empezar, quise meterle un clásico y vamos a analizar o vamos a hablar sobre la palabra, el clásico ya, weá. Ya en la palabra, peruana de la semana, la voy a dejar ahí en suspenso. Ya, porque también vamos a tener vamos a hablar sobre algunas expresiones muy de acá. Ya, y son expresiones que de alguna manera van a identificar a las personas que me están escuchando de cualquiera de estos dos países. Después vamos oye, ojo, que también no va a ser solamente la descripción de una palabra y ya, sino que también le vamos a meter contexto. Y para esto le quiero agradecer a todos mis amigos peruanos y chilenos que me estuvieron colaborando en unos audios de WhatsApp que les voy a estar compartiendo en ese momento. Después vamos a conversar acerca de algunas cosas que me encantan de este país, cositas que me gustan mucho del Perú y cosas que extraño de Chile, ¿ya? Luego vamos a ponernos el delantal, vamos a ponernos nuestro gorrito de chef y nos vamos a introducir en la cocina porque vamos a hablar de una rica comida peruana que en este capítulo, para empezar, va a ser el ceviche. Vamos a hablar un poquito acerca del ceviche. Y para ir finalizando ya, una rica comida chilena, que para hacerle honor al apellido, no Pinochet, sino que Pino, vamos a hacer unas empanaditas de pino. Ya, las de pino con pino, así le puse a esa receta. Así que nada, pues, vamos comenzando entonces por el comienzo y vamos a revisar nuestra palabra chilena. Hoy vamos con la weá. Fuerte el aplauso. Ya, para empezar, la clásica weá. Entiéndase la weá como todo aquello que existe o tiene entidad, ya sea material o inmaterial, real o imaginario, concreto o abstracto. Es decir, objetos, seres vivos, pensamientos, sensaciones, emociones, acciones, sucesos, etc. Y que puede ser concebido como una unidad independiente de otra. A menudo se usa en sustitución de una palabra que no se quiere decir o no se conoce. Como por ejemplo, comillas, comprar una wea. ¿Ya? Por otro lado tenemos otra acepción que se contradice un poco, pero que nos define la wea como una palabra con que se designa todo aquello que es concreto y real por oposición a lo abstracto e ideal. ¿Ya? Esta es una mirada más realista a las cosas y nos pone como ejemplo, abro comillas, quiero weas que se toquen, tangibles, y no solo buenos deseos, cierre comillas. Mira, etimológicamente, wea viene de huevada, es decir, un sustantivo común que recibe la acción del verbo huevear. O sea que hueando salen las weas. Verbo que además viene de un adjetivo
porque es hueón. O como dicen mis amigos peruanos, huevón. Ya, parafraseando un poco a la mamá de Forrest Gump, hueón es el que hace weá. ¿Le gusta Forrest Gump? En esta parte yo estuve buscando como interpretaciones que se les dan a ciertas frasecitas como la que acabo de parafrasear. Ustedes saben que Forrest Gump tiene un montón de mensajes que están como escondidos en la película, o tal vez son sobreanálisis de las personas también que han hecho acerca de esa obra. Pero en otras palabras, es una película que tiene muchas interpretaciones. Ya, entonces yo quería como investigar un poquito acerca de eso. Más que investigar, quería recoger cierta interpretación de un usuario X en un foro X. Y esto nos lleva a el comentario de ama600 en frasesdehoy.com, que nos dice: simple. La frase originalmente traduce tonto es el que hace tontería. Y yo digo que más bien se refiere a qué tan inteligente puede ser una persona que se describe a sí misma. Forrest hacía las cosas porque él creía que era lo correcto, y todos a su alrededor hacían cosas que no parecían ser de tonto, como drogarse, beber, andar con prostitutas o no esforzarse particularmente por un trabajo, cuando en realidad lo tonto es eso, es no seguir sueños en los que te hace feliz a ti y a los demás, como él soñaba con Jenny, el teniente y Búa. En vez de estar buscando riesgo por no parecer tonto, se trata de hacer lo correcto, no por lo que parece, sino por lo que es. Y a mí me parece, yo creo que la reflexión de esta persona es muy acertada, sobre todo porque pasa que la gente como que reacciona de una forma súper intolerante cuando ve que otras personas están haciendo las cosas de manera distinta a cómo crecieron o se acostumbraron a ver que se hacían. Ya como que cuando les ponen un método diferente al frente, colapsan un poco. Y eso nos habla un poquito de, no sé, de intolerancia, diría. De como no querer o negarse a avanzar un poco. Yo te diría que como que esa es mi reflexión de la reflexión. Esto me recuerda a la primera vez que vi Forrest Gump, porque la vi 2 veces cuando chico, y no porque quisiera sobreanalizarla, sino que me acuerdo que tenía como 6 años y mi mamá fue a ver a una amiga que tenía esa película en el VHS, y como estaba buena, puta la conversa, estaba entretenida, me la pusieron 2 veces. Suena súper feo eso. Reprodujeron la película en 2 oportunidades seguidas. Ya por ahí sí. Otra película que vi más de una vez porque mis papás estaban muy muy entretenidos carreteando, esa vez me acuerdo. Y que hoy día, a propósito, es una película que me parece un chantaje emocional gigante. Es esta de Goofy cuando viaja con... Puse con el papá, no, pues cuando viaja con el hijo. Cuando viaja con el hijo y se mienten y... En verdad es como casi que súper tóxica esta película, pero es muy divertida. Es muy divertida. Bueno, volviendo a las weas, el huevo de los hueones, espero que haya quedado claro cómo se usan estas palabras, y por si no fue tan clarificante este segmento, aquí van algunos audios de la frase en contexto. Póngale play. Buena, weón, ¿cómo estáis? A ese weón lo veo mañana. El weón bueno para la weá. ¿Tanto te importa la weá? Oye, weón, pásame la weá que está encima de esa weá, po, weón. No me agarrís para el hueveo, po, weón. Puta weón, ayer fui a una weá. Había el meo hueveo, el meo mambo. La weá es que te iba a contar. El otro día me puse a ver la serie El Juego del Calamar. La weá es que me gustó caleta y qué weá el nivel de sangre de la serie. Sádica la weá. La wea buena, weón. Qué weá, weón. Puta que guay con la weá. Hola, weón. ¿Qué weá querís? No te entiendo, weón. ¿Qué estás diciendo qué weá? ¿Para qué weá? No me weís, pues, weón.
Vamos ahora entonces con la palabra peruana de la semana. La palabra peruana, una palabra que he escuchado mucho desde que estoy acá, es vacancia. No, no, es broma. Esa no es la palabra, aunque sí la he escuchado mucho y de verdad que la he escuchado y la escuché por primera vez cuando me vine a vivir acá. Antes como que era un concepto lo tenía súper lejano. Pero no es la palabra que vamos a revisar hoy, no es acerca de vacancias lo que vamos a hablar, porque ya se ha hablado mucho. La palabra de hoy es renegar. Esto es muy curioso porque según la RAE, la Real Academia Española, la palabra renegar significa abandonar, en cuanto a una persona, abandonar sus ideales o su religión para seguir otros diferentes. Por ejemplo, comillas, renegó de su país. Cierre. Hay una parte en la historia de Cristo también y hay un apóstol que se le pregunta por Jesús y él lo desconoce 3 veces. Yo me acuerdo que cuando pasaba eso hablábamos de renegar. Ya esa era la acepción con la que yo estaba familiarizado hasta que llegué aquí a Perú y descubrí que también funciona como 2 puntos: decir o proferir insultos, juramentos o maldiciones contra algo. Como por ejemplo, comillas, se puso a llamarla y a buscarla por todos los rincones de la casa, fuera de sí, renegando y maldiciendo. Cierre comillas. Eso es interesante porque al parecer la palabra tenía un significado y con el tiempo fue mutando hasta tener este otro que aquí en Perú se nos hace muchísimo más habitual y cotidiano. Según un gran amigo limeño, Rolito, a quien le envió un gran saludo, tiene su origen en la Lima colonial y ultracatólica. Si alguien renegaba de la fe era porque se volvía ateo o porque era un hereje. Y para hacer válida su declaración maldecía, ya sea a la iglesia, a la familia o al mismísimo Dios. Entonces el acto de proferir palabras insultantes, maldicientes, con gestos enojados, se simplificó a eso, a renegar, aunque nada tuviera que ver la fe en la razón de hacerlo. La fuente, al parecer, es, aquí lo voy a citar textual, abro comillas, esos programas de la tía Marta Hildebrand. Entre paréntesis, que en paz descanse. Marco Aurelio de Negri, entre paréntesis, que también descansa en paz. O a la vuelta de la esquina de Gonzalo Torres, quien también lamentablemente sigue entre nosotros. A propósito, la primera referencia que supe falleció hace muy poco. Tengo entendido que la señora era especialista en lingüística, pero desconocía a la lengua originaria. Era un poco euronormativa la señora, por no decir derechamente racista, lo que hizo renegar a muchos peruanos. ¿Ven? Ahí usé la palabra. Me da risa que en Perú el racismo está tan normalizado que al pisco, cuando es un ensamblaje, es decir, cuando no es una sola cepa en su totalidad, sino que según el criterio del productor se hace una mezcla, aquí le dicen acholao. A cualquier persona con rasgos mínimamente asiáticos les dicen chino, y ahora a todos los venezolanos les dicen chamo, aunque ya no sean chamitos y estén bien peludos. Pero no los juzgo porque entiendo que lo hacen desde el cariño. No nos vamos a poner a renegar por eso. Aquí les dejo más ejemplos de cómo se usa esta palabra. Pinocho, hermano, ¿cómo estás? Puta, yo aquí bien, recién empezando el día en la chamba y renegando como mierda porque hay gente que ha chambeado el fin de semana y mira, recién iniciamos el lunes y ya tengo un montón de correos acumulados. Como reniego con los tardones. ¿De verdad crees que no tengo nada mejor que hacer que esperarte? Mi gata me hace renegar cuando la peino para que en 2 segundos se vaya a revolcar a la tierra y se revuelca por horas. Como reniego con la gente que le toca el claxon al semáforo. Señor, no tiene detector de sonido. No va a cambiar la luz por más bulla que haga. Cállese. Voy a renegar cuando mi hija tenga 15 años. Que tu apellido sea García y que tu nombre sea René, puta, eso sí es para renegar. Oye, cuando lo veterinario reniega porque la bañe. René García. Hoy no quiero renegar. Hoy es lunes y hay que empezarlo con toda la actitud. René García.
renegar. Oye, me haces renegar. Me llegas al pin. Y aquí nos pasamos a este segmento, que es algo que me gusta de Perú. Algo que me gusta de Perú es la comida. Ya, algo que extraño de Chile. Nada. Siguiente. No, es broma. Estamos en verano, así que el melón con vino me está haciendo un poco falta. El melón con vino es una preparación etílica que se sirve en un fruto verde del tamaño de una bola de bowling, cuyo nombre científico es Cucumis melo L. Inodorus group. O, como se dice en inglés, honey dew. El melón dulce es uno de los principales tipos de cultivares del grupo Cucumis melo inodorus y se caracteriza por tener una corteza lisa y por la ausencia del olor a almizcle. Sepa Dios qué mierda será el olor a almizcle. Yo creo que en todo caso es como la diferencia entre el melón y el verde, el melón tuna, yo lo conozco así, con el melón calameño, que sería el que es naranjito por dentro y de corteza rugosa. En fin, se hace un hueco en el melón y se rellena simplemente con vino blanco y azúcar. Ojalá un buen Sauvignon Blanc, que es la uva de piel verdosa, originaria de la región francesa de Burdeos, probablemente una uva que tomó su nombre de las palabras francesas sauvage y blanc, debido a sus primitivos orígenes en el sureste de Francia. Mira tú, eso es un poquito la descripción del Sauvignon Blanc, que es como la cepa clásica del vino blanco que se ocupa para el melón con vino. Si es vino en caja, la verdad no pasa nada. Si es con tapa rosca, no pasa nada. Posiblemente sea un muy buen vino, porque en general los vinos blancos tienden a ser vinos más frescos, ya que no pasan necesariamente por mucho tiempo en barrica. Son vinos que prácticamente se hacen y hay que tomarse. Yo le pongo en general atención a detalles como la cepa del vino, porque estuve mucho tiempo trabajando en la vinoteca. Una vez me regalaron un toro de piedra, Carmener Reserva, muy bueno. Otro día hablamos del Carmener y de por qué esta cepa es tan importante para los chilenos. Pero en general me acuerdo que me habían regalado esta botellita que tenía 12 meses de barrica, ya un año. Era un gran reserva. No recuerdo si roble americano o europeo, pero sí tenía claras notas de madera. Era muy bueno, muy rico. Y con sus buenos hielos, una Pepsi, el mejor jote que me he tomado en la vida. Jote, para los que no manejan el término, es un combinado cuyo nombre proviene de un pájaro gigante, carroñero, que habita desde Atacama hasta Aysén. En Perú también se conoce como gallinazo. Y es una rara inspiración para uno de los mejores cócteles que hay en el país. En fin, también extraño la piscola, pero ese es tema para otro capítulo. ¿Cuál crees tú que es el mejor trago chileno? Cuéntame. Y ahora nos pasamos a la cocina, porque vamos a conversar acerca de una rica comida peruana. Y este es el ceviche. Doble clic en el ceviche. Hay quien dice que el ceviche provendría del vocablo árabe iskevech o escabeche, que a su vez es un préstamo de la palabra persa que significa vinagre. Pero el origen de este platillo estaría en el Perú prehispano, incluso preincaico. Según historiadores, la palabra ceviche proviene del quechua siwichi, que se traduce como pescado fresco o tierno, por lo que se cree que fue en esta época que nació su nombre. Habría sido creado por la cultura mochica, ubicada en la costa del Perú, quienes cortaban los pescados en trozos y les añadían sal, limón, limas y tumbos, que son unos frutos andinos. Aunque la primera receta escrita dice que el cítrico en realidad es jugo de naranja, y con la llegada de los españoles habría cambiado al limón.
Y más tarde, los asiáticos aportarían nuevas técnicas de maceración, generando, ¿no es cierto?, esta herencia histórica del intercambio cultural entre las civilizaciones incas, españolas y asiáticas. La receta en esta casa es así. Desde mi punto de vista, el ceviche con B, con V, con S y con V, las 4 combinaciones están aceptadas. Eso fue algo que me voló un poquito la cabeza, porque estaba acostumbrado a leer ceviche como con C y con V, y de repente vi una cevichería bien y está escrito con S y con B. Pero no está mal, está bien, es parte de la diversidad. Desde mi punto de vista, el ceviche comienza a hacerse en el mercado. Cuando compras el pescado, lo puedes pedir picado para ceviche en cuadritos ya. Recomiendo pescados blancos como el toyo o la corvina, pero usted puede hacer lo que quiera. Incluso esas tilapias congeladas quedan buenas. Entonces, lo que hay que hacer es picar la cebolla así en pluma o juliana, como se dice, lavar y apartar hasta el momento de servir para evitar esa languidez que se pudiera provocar. La cebolla es rica cuando es, no diría crocante, pero sí más crocante. Cuando chico, al momento de lavar la cebolla le ponían azúcar para que fermentara ahí y botara un juguito. Ese juguito yo me lo tomaba y puta que me hacía bien para el pecho. Después volvían a lavar la cebolla para sacar el azúcar y ya se iba para la ensalada. O sea, de pasada le quitaban los ácidos a la cebollita. Ese es un datito que pueden hacer o no en sus casas. Entonces después al pescado le van a sumar una preparación cuyas proporciones no voy a revelar porque ahí radica realmente el secreto, pero les puedo decir que contiene kion, que es como le dicen aquí al jengibre. ¿Por qué? No sé, se llama kion. Creo que sí, es porque parece que está más aceptada la forma, como el nombre que le dieron en Asia a la misma wea, que el nombre que ocupaban como las sociedades más occidentales como los españoles, para referirnos a jengibre, creo. Bueno, es kion, es apio, es ajo y es pimentón. Todo eso a la licuadora, un poquito de agua para que se licúe bien, po. Y luego se junta el pescadito con todo esto, se le agrega el limón y se deja un ratito en el frío. Después de unos minutos se agrega la cebolla y el culantro. Sí, porque en Perú se dice culantro, no cilantro, culantro. Así que parte de la receta también es ir a mirar culantro en el mercado. Y bueno, sal, ajinomoto, o como le digo yo, glutamato de sodio, es decir, otra herencia asiática, el sabor umami, el quinto sabor, esa magia que replica en las bocas las mismas sensaciones que tenemos cuando comemos algo que nos encanta. Y eso es prácticamente un efecto químico que vamos a ver en otro capítulo. Así que nada, vamos a disfrutar ese cevichón. Ahora vamos a revisar una comida rica chilena. Y el día de hoy, bueno, en esta semana, en esta edición de nuestro podcast, vamos a revisar la rica empanada de pino. Yo sé que esta es una de las más fuertes herencias hispanas. Sé que también existen recetas colombianas, peruanas, argentinas, etc. Todos tienen su versión, pero la empanada de pino chilena me parece que es la más especial. Hay lugares donde fácil una empanada puede pesar medio kilo, incluso 1 kilo. De esas yo me como 2. Me gusta. Esta es mi receta favorita. Primero, partir por el pino. El pino es una expresión para la mezcla condimentada de carne picada, de un corte blando, sin grasa, sazonada con sal, pimienta, abundante comino, no tan abundante, pero sí considerable comino, y ají color, o como dicen acá, panca.
pimentón dulce. ¿Por qué dice pimentón dulce? Para mí es pimentón nomás. Paprika y cebolla picada en pequeño. Entonces van a saltear la cebolla, se condimenta y luego de un rato se va a incorporar la carne. Rica mezcla, ¿no? Ahora vamos a dejarla reposar una noche y ya mañana vas a hacer la masa y vas a rellenarla para tirar las empanaditas al horno. ¿Cómo se hace la masa? Aquí te va una receta fácil de aprender. Para la masa, 600 gramos de harina, una cucharadita de sal, 120 gramos de manteca vegetal derretida y tibia, 40 ml de vino blanco. Yo sé que en ningún lado venden 40 ml de vino, pero vais a tener que sacrificarte y comprar la botella, ¿no? O una caja, que tú sabéis que mínimo son 750 ml, o sea, 3/4. Así que separa un poco más de una onza y ya te digo lo que vas a hacer con el vino que sobra. Y finalmente, agua recién hervida. Esa es la receta. ¿Tomaste nota? Si no, ya sabéis. Acá en el Spotify hay un botoncito que se retrocede 15 segundos y bueno, después de esta explicación tenéis que apretarlo 3 veces, calculo más o menos, para que volváis a escuchar la parte de 600 gramos de harina, bla 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 bla. Ya, mezcla desde lo más sólido a lo más líquido, o sea, a un volcán. Y bueno, vaya a finalizar con el vino y el agua, eso va al último. La idea es tener una masa blandita y elástica para empezar a rellenar, así que anda a buscar tu vino reposado, tómate lo que queda del vino blanco, anda precalentando el horno, arma tus empanaditas y la pones al calor. Jogar. La última vez que hice empanadas fue en mi primer 18 fuera de Chile, en las fiestas patrias del 2021, pero quedaron más saladas. Ya me voy a reivindicar. Ya. Bueno amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir comunicándonos. Voy a seguir subiendo capítulos toda la semana para seguir analizando desde mi punto de vista. Se dieron cuenta que no es ningún verso, esta weá no es pelea. Al contrario, es solamente que hay cosas que me gustan de allá, cosas que me gustan de acá, cosas que me llaman la atención y las quería compartir. En el próximo capítulo vamos a hablar de kinesiología. No, es broma. Hasta el próximo capítulo entonces. Muchas gracias por llegar hasta esta parte. Sigue el podcast, suscríbete, toda la weá. Y recuerda, no sé cuándo van a escuchar esto, pero recuerda, este jueves 12 de enero en Lince, en Bar Campai. La dirección está en la descripción y todo el resto de mi información está en mi Instagram. Sígueme, que soy ro_pinochet en Instagram. Y ponte vivo, soy el Pino en TikTok. Voy a estar pasando información acerca de los showcitos, presentaciones que se vayan a venir. Este show en el Lince el jueves 12 va a ser entrada librada, pero salida a la gorra y con un consumo mínimo de 30 soles. Así que vamos, pues bueno, nos vemos allá. Vamos a ver 7 comediantes en tarima, 2 horas de pura risa. Te vaya a cagar de la risa, la vaya a pasar súper bien y vaya a tener una foto con nosotros. No sé. Ahí vamos a ver qué se hace. Pues, si me veí, acércate y sácate una cosita. Nos podemos fumar una cosita ahí a la salida del espectáculo. Bueno, gracias por escuchar. Chau. Se me retiran, por favor. Gracias.
Fuego